As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, 'cause I have been blasting in life. Hey familiares y amigos, bienvenidos. Esto es Atípico. Yo soy Enoch Salazar, que como todas las semanas les saluda y les da la más cordial de las bienvenidas, agradeciéndoles por acompañarme en un nuevo episodio. Agradeciéndoles porque nuevamente estamos juntos para descubrir una nueva historia bíblica, una nueva enseñanza y que Dios pueda hablarnos a través de este compartir. A ver, si Dios usó un burro, me puede usar a mí. Y esa es la esperanza y esa es la fe. Así que ánimo, gracias de verdad por sintonizar este nuevo episodio y espero que sea de bendición para vos. Gracias como siempre por tus comentarios, por tus likes. Gracias por suscribirse en las diferentes plataformas donde este podcast está alojado. Y gracias también, sobre todo, por compartirlo con los demás. Esto me bendice mucho a mí, me ayuda mucho y es para crecimiento del podcast. Si a vos te parece que alguien más debería escuchar esto, hacelo, compartilo ahí en tus redes sociales. Y si te parece que no, que es cansado, que no tiene sentido, mandáselo a alguien que te caiga mal y todos ganamos. En serio, soy sumamente honrado y agradecido con ustedes por compartirlo con los demás. Y dicho esto y teniendo esto en mente, ¿qué tal si esta semana, si en este episodio hablamos sobre las promesas? Hablamos sobre alguna que otra profecía o sobre esas cosas que tal vez estamos esperando en Dios. Este es el episodio número 75 y se llama Ayudándole a Dios. Estoy convencido de que todos los que crecimos en una iglesia evangélica en Costa Rica en los 90s, fuimos profetizados de que íbamos a ir a las naciones o que íbamos a ser pastores. Al menos los hijos de pastores en este país, todos tuvimos un encuentro con un profeta o con alguien que daba profecías y que nos decía, vas a ir a las naciones. Lo que yo no entiendo es, si todos íbamos a ir a las naciones, ¿quién se iba a quedar en este país? Es cierto que hay historias con las profecías, es cierto que hay abuso con las profecías, es cierto que mucha gente tratando de hacer algo bien hizo más mal que bien. Es cierto que mucha gente realmente decía lo que sentía, pero no era lo que Dios estaba diciendo. Pero también es real que ha habido muchas profecías correctas. También es real que hay muchas promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que son ciertas. Son un sí y un amén. Pero como dijo el pastor creciendo en los 90s, cada vez que llegaba un profeta o una profeta a la iglesia, cada vez yo iba a salir a las naciones a predicar. Creo que en su afán de que el ministerio se expandiera o en su afán de decir, es el hijo del pastor, hay que profetizarle algo más carga, ¿verdad? Que a los demás, no sé. Pero eso se daba, era muy común. Ahora, ¿tengo llamado a ir afuera a predicar el evangelio? No tengo un llamado para ir a ser misionero. Tengo un amigo que en este momento, en estos días, está saliendo para Ghana. Creo que tiene como 15 años menos que yo, o menos aún, y está saliendo para Ghana. Tiene un llamado, un fuego en su corazón para eso, y yo lo bendigo y oro muchísimo por él, y le digo, qué carga. A lo más que aspiro yo es como que Dios me llame a Escocia o a Inglaterra, algún lugar así, y ahí hay demasiados predicadores, demasiados cristianos, demasiada gente que conoce el evangelio, así que no, mi llamado no es a ser misionero, Sin embargo, hubo otras promesas, ha habido otras promesas en mi vida de parte de Dios que se han cumplido. Esto es así. Y yo sé que cada uno de nosotros ha recibido al menos una promesa de Dios que aún esperamos con ansias. No sé vos, no sé qué está pasando, pero hay promesas que esperamos con ansias. Es como cuando le contás a tus hijos que van a ir, no sé, al parque de diversiones.
¿qué pasa con ellos? Se vuelven locos y no te dejan en paz hasta que llega el día de ir al parque de diversiones. Y Dios guarde se lo digas 2 meses antes, porque para ellos el tiempo no transcurre como el de nosotros. Así que todos los días van a estar claveando mañana, tarde y noche hasta que llegue el día del parque. Y a veces, solo a veces, vos y yo somos así con Dios. Dios nos promete algo y nos volvemos unos niños y es, Dios ya, Dios qué, Dios cuándo, Dios qué pasa, Dios tu promesa, Dios qué sucede. Y Dios como, a ver, Enoc, ha pasado 1 día y medio. Tené calma. La promesa es tuya, pero no es el momento. Por diferentes razones. Puede que no esté listo. Puede que la promesa no es para este tiempo. Puede que yo necesite madurar en diferentes áreas. Puede que yo esté cerrándome las puertas para recibir eso que Dios quiere darme. Hay 1000 razones por las cuales una promesa no es para allá. No es para este momento. Pero nos volvemos como niños cuando escuchamos una promesa de parte de Dios. Y empezamos a insistir, rogándole a Dios que su promesa se cumpla ya, en este momento, como si esa insistencia le doblara el brazo a Dios, le torciera el brazo y lo pusiera en una posición incómoda en la cual Él tenga que decir, ok, ya. No, así no funciona. La promesa es para un tiempo determinado y Dios está claro en que te la va a dar y esa es tuya y nadie te la va a quitar, pero no funciona así. Sin embargo, todos queremos y hemos pasado por el momento en que necesitamos que Dios cumpla nuestra promesa ya. No tenemos paciencia, no queremos esperar, no queremos pasar el proceso, no queremos pasar la prueba, queremos simplemente el resultado que Dios nos prometió. Tal vez a vos no te pase, pero yo sí soy así. Y una y otra vez he tenido que aprender, a veces a la brava, a veces con lágrimas, a veces con dolor, que las promesas de Dios tienen un tiempo específico y un momento adecuado para llegar. Él no se equivoca. Lo repito, Dios no se equivoca y Él sabe cuándo es el momento correcto para darte la promesa que te hizo. Es un poquito complicado para mí, para vos entenderlo, pero la promesa llega en el tiempo correcto. Y está bien, a todos nos ha pasado que nos volvemos tan impacientes que hacemos locuras, ¿cierto? Recuerdo la historia de Abraham. Dios en su vejez, con una esposa estéril, también en su vejez, le promete una gran descendencia. Y todos nos hubiéramos vuelto a ver, hubiéramos reído igual que Sarai, y hubiéramos dicho, eso es imposible. Pero para Dios no hay imposibles. Dios llega, se sienta a la mesa con Abraham y le dice, de aquí a algún tiempo vas a tener una gran descendencia, te daré hijos. Y Abraham dice, yo estoy viejo, mi esposa es estéril, mi esposa está vieja, ya no, o sea, a ver, humanamente ya las cosas no resultan, ya no sale. Pero Dios tenía una promesa, un plan específico para ellos. Deciden creerle a Dios y empiezan con mucha fe. Pero a la hora de la hora, cuando el tiempo va transcurriendo y la promesa no se va viendo, sino que sus cuerpos se van desgastando más y más, Sarai dice, Abraham, yo creo que Dios necesita ayuda. Yo creo que tenemos que ayudarle a Dios un poquito para ver si la promesa viene, porque yo no veo que venga. Tal vez a Dios se le traspapeló entre otras y está ayudando a otros y la nuestra se perdió. Tal vez Dios se olvidó de la promesa que nos hizo. Todos hemos sido Sarai. Todos hemos sido Sarai, pensando que Dios se olvidó de nuestra promesa. Pensando que Dios se olvidó de lo que nos había prometido. Todos hemos sido la esposa de Abraham, creyendo que tenemos que ayudarle a Dios
para que las cosas resulten. Entonces se idean el plan más macabro y loco de la historia para ayudarle a Dios con esa promesa de que iban a tener descendencia. Sarai le da a su esclava a Abraham para que Abraham se acueste con ella y tenga un hijo. ¡Qué loco!, ¿no? Me imagino a Abraham bravísimo. Me imagino a Abraham, ay, Sara, de ahí, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero el plan de Sarai funciona. Tienen un hijo que se llama Ismael, bajo el concepto de la esclavitud. Sin embargo, ese no era el plan de Dios, ese no era el propósito de Dios, eso no era lo que Dios había pensado. Y ellos se adelantaron al plan. Algún tiempo después, 13, 15 años después, el plan de Dios se cumple. Sarai queda embarazada y tienen a Isaac. Pero ya existía Ismael. Y esto genera la gran división de las grandes religiones. Isaac, el judaísmo, Ismael, el padre de todos los árabes. Y desde ese tiempo existe esta división. ¿Por qué? Porque quisieron ayudarle a Dios. Tenían tal vez una buena intención, pero déjame te digo algo. Dios no necesita de nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Dios necesita solo nuestra obediencia y que esperemos en Él. Sí, así como lo oís. Dios no necesita que vos y yo le ayudemos para cumplir sus promesas. Él es el creador de todo el universo. No es lógico que vos le querás dar una ayudadita para que su promesa se cumpla. Sin embargo, así estamos. Abraham creyó, pero con el tiempo la fe de él se debilitó. Y empezó la impaciencia humana. No solo en Abraham, en cada uno de nosotros opera esa misma impaciencia. ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? ¿Será que tal vez esa promesa no era tan real? ¿Será que esa profecía que dijeron sobre mí, sobre mi familia, no era cierta? ¿Será que Dios se olvidó, se equivocó? ¿Será que Dios ya se enojó conmigo de tal manera que no quiere ayudarme? Y empiezan las dudas, empieza la impaciencia, porque aquello que nos prometieron no se está cumpliendo. Y propones una solución lógica a todo. ¿Cuántas veces vos y yo no hemos buscado atajos para recibir esa promesa? ¿Cuántas veces vos y yo no hemos querido ayudarle a Dios a que descanse un poquito? Es que Dios está muy ocupado, es que Dios tiene que escuchar a todos, es que Dios está en todas partes, voy a ayudarle un poquito. Pero las consecuencias de ayudar a Dios traen conflicto. Ajá. Esa no se la esperaba, ¿verdad? Las consecuencias de ayudar a Dios traen conflicto. Y lo vemos ahí en esa historia, en Génesis 15. Primero, el conflicto entre Sara y Agar. Sara empieza a tener celos de Agar, su esclava, porque ahora ella es madre y Sara no. Y hay conflicto y la quiere echar y quiere que se vaya. Abraham la rescata. Pero luego hay conflicto entre Ismael e Isaac. Y lo podemos ver que ese conflicto ha llegado hasta nuestros días. Hoy está más claro que nunca. ¿Por qué? Porque alguien quiso ayudarle a Dios. Y cuando vos y yo intentamos ayudar a Dios que cumpla su promesa, vamos a generar un conflicto. Porque nuestras soluciones generalmente no son parte del plan de Dios para nuestra vida. Porque no supimos esperar, porque no supimos tener paciencia, porque no supimos escuchar la voz de Dios y todo genera un caos. Entonces decís, Dios, tú prometiste que iba a estar en un mejor trabajo y yo ya no aguanto el mío, voy a renunciar porque me vas a dar un mejor trabajo. Y te quedas sin trabajo. Y todavía no venía el trabajo que Dios quería darte. Y ahora no sabes qué hacer porque no tenés ni uno ni otro. Dios, me prometiste un esposo. Voy a ir a probar con todos los hombres que puedo.
Ese no es el plan de Dios. Y eso va a generar muchos conflictos a tu vida por no esperar. Dios, me prometiste un ministerio. Voy a hacer esto a mi manera para que pueda ir subiendo escalones hasta alcanzar el ministerio. Eso no es lo que Dios quiere. Generamos conflicto en nuestra vida y generamos conflicto con los demás y conflicto en nuestras relaciones y conflicto en nuestro corazón, porque a medida que metemos la mano en el plan de Dios, a medida que distanciamos nuestra mirada de Dios para ponerla en lo que yo puedo hacer para ayudarle a Él, el camino se bifurca y las cosas empiezan a caminar mal. Otro ejemplo clásico: Dios, tú prometiste que me vas a sanar, voy a dejar de tomarme el tratamiento que me mandó el médico. ¡Ey! ¿Y si la promesa de Dios es sanarte a través de la medicina humana? Es que a veces queremos poner todo en términos mágicos más que en espirituales. A veces queremos que Dios sea una fórmula mágica y Dios no es una fórmula mágica. A veces hay que esperar. ¿Qué tal si la confianza en Dios implica esperar? ¿Qué tal si decirle a Dios, Señor, confío en ti, implica que tengas que esperar un tiempo, que tengas que esperar con paciencia por algo? ¿Qué tal si obedecer a Dios es mejor que acelerar los procesos? José recibió un sueño, y siempre hablo de José. Me encanta la historia de José porque José tuvo un cambio tan radical. José recibió un sueño cuando era un niño y tuvo que esperar 17 años en las peores condiciones. Escúcheme bien, en las peores condiciones. Ya hemos hablado de José. 17 años para que el sueño, la promesa que Dios había hecho a José, se cumpliera. Pero en medio de esas condiciones horribles, inhumanas, caóticas, en las que cualquiera hubiera dicho, Dios se olvidó de mí, mejor lo hago a mi manera. En medio de esas condiciones, José esperó con paciencia y la Biblia nos dice que Dios estaba con José. Porque a veces el plan de Dios es madurar nuestro corazón para que podamos recibir su promesa. Porque a veces el plan de Dios tiene mucho que ver con que crezcamos espiritual, emocionalmente, con que nuestra vida esté preparada para recibir lo que Él nos quiere dar. Y muchas veces no recibimos y alargamos la promesa de Dios por querer tomar atajos y acelerar las cosas. Dios no necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestra obediencia. La fe la probamos en medio de la espera. La fe la probamos en medio de las situaciones difíciles. Cuando adelantamos las cosas de Dios, complicamos las cosas en nuestro alrededor. Cuando esperamos, vemos los milagros. Y yo sé que cada vez que has esperado paciente o aún impacientemente en Dios, yo sé que cuando has esperado con lágrimas, yo sé cuando has esperado en medio de la frustración, del dolor, de la desesperación, el milagro sabe mejor, ¿cierto? Cuando estamos en ese momento en que decimos, Dios, ya no puedo, haz algo porque ya no puedo, el milagro sabe mejor. Cuando aparece ese milagro, es una descarga completa a nuestro corazón. Y tal vez ese sea el chiste de todo esto. Esperar en el plan completo y perfecto de Dios. Esperar en que Dios siempre tiene una solución. Confiar en que Dios está a cargo y Él no se duerme y Él no se cansa. Él siempre está en control, siempre. El primer experimento que todos hacemos en la escuela o en el kinder en Costa Rica es el del frijolito en el tarrito de Gerber. Para ver si germina. Y usted lo metía ahí y tenía que pasar varios días cuidándole, echándole agüita. Hasta el final, como un mes después,
le salía un tallito y una hojita. Pero había días en que usted no veía nada, y la primera semana usted no ve nada. El frijol no se mueve, el frijol no sale nada, no se le ven las raíces, no se ve nada, y es desesperante. Pero vos no vas a arrancar el frijolito donde está sembrado para ver si está creciendo. ¿Por qué? Porque se va a morir. Porque todo lo que avanzó lo va a retroceder. Porque si lo sacás todos los días el frijolito, obviamente nunca iba a germinar. Ok, eso es lo mismo que pasa con las promesas de Dios para nuestra vida cuando tratamos de ayudarle. Es como, ok, tu promesa va caminando, pero voy a meter la mano aquí, voy a sacar el frijol para ver cómo va. Otra vez lo vuelvo a meter. Tu promesa va caminando, otra vez vuelvo a sacar el frijol, otra vez lo vuelvo a meter. No va a avanzar. No va a avanzar. Nuestra impaciencia puede destruir lo que solo la fe puede construir. Lo digo de nuevo. Nuestra impaciencia puede destruir lo que solo la fe puede construir. Así funciona. Abraham quiso ayudar a Dios y todo se complicó. Isaac nació en el tiempo de Dios y no en el tiempo de Abraham. Vos y yo también podemos confiar en que su plan está completo para nuestras vidas. De verdad, vos y yo podemos confiar de que el plan de Dios y la promesa de Dios viene completa para nuestras vidas. Tal vez hoy estés esperando algo, tal vez hoy estés ya impaciente porque no llega lo que Dios te prometió, tal vez has estado buscándolo con todo tu corazón y la promesa aún se ve lejísimos. Pero recordá que no necesitas ayudar a Dios, solo tenés que confiar en Él, solo tenés que esperar en Él. Segunda de Pedro 3:9 es un pasaje que muchos conocemos y que quiero recordarte hoy antes de terminar. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La promesa del Señor no tarda. No sé qué estás pasando, no sé qué estás atravesando, no sé cuánta impaciencia tenés ya porque la promesa se ve lejos. Pero recuerda que la promesa de Dios no tarda, que sus promesas son un sí y un amén, que lo que Él dijo, Él lo va a cumplir y que Él no se duerme, que no se duerme el que te guarda, que sus promesas van a cumplirse, que no necesitas ayudarle a Dios. Sí, aunque sea la respuesta más lógica, aunque parezca que eso es lo que haya que hacer, aunque tengas la solución en tus manos, no necesitas ayudarle a Dios. Solo confiar en Él, solo esperar su tiempo y preparar tu vida, tu corazón, para que Él pueda depositar eso que ha prometido en vos. Ánimo, no te rindas. Dios sigue siendo fiel y su promesa se va a cumplir en tu vida. Dios y vos son un equipo invencible. Nos escuchamos. Living in the gangster's paradise.